Se levanta el telón de esta convincente historia, presentando al protagonista de nuestra historia, Christopher Paul Gardner, una figura sencilla que se ha convertido en una de las voces más influyentes en el mundo de los negocios y las charlas motivacionales. Nacido el 9 de febrero de 1954, el viaje de Gardner está plagado de dificultades, entretejido con un espíritu tenaz y predilección por romper barreras. Su saga es un testimonio del espíritu humano indomable, y un faro de esperanza para las innumerables personas que continúa inspirando. La odisea de Gardner comenzó en un contexto de pobreza abyecta y miseria rampante. Nacido en un mundo de hogares destrozados y problemas sociales abrasadores, su infancia transcurrió en la línea de la adversidad y la lucha. Sin embargo, a pesar de estas probabilidades insuperables, se negó a sucumbir a las sombrías profecías que acechaban su vida y, en cambio, puso su mirada en un futuro lleno de promesas y potencial. Aprovechando una propensión innata a la investigación científica, Gardner dirigió el curso de su vida en una dirección que nadie, incluido él mismo, había anticipado. A la tierna edad de 20 años, apenas fuera de la marina, emprendió un camino audaz que redefiniría su identidad y agregaría las pruebas que la vida le había abierto. Descartando la comodidad prevista de un trabajo estable, se aventuró en el corazón del frenético financiero, poniendo su mirada en una cómoda carrera como corredor de bolsa de clase mundial. A pesar de su tenaz determinación y su arduo trabajo, el camino hacia el éxito se abrió camino a través de pruebas de proporciones monumentales. Seducido por el encanto de una carrera lucrativa, Gardner se precipitó hacia el mundo de las finanzas con ingenuidad y coraje. Esta audaz empresa condujo a periodos de lucha insoportable y una inestabilidad aterradora, que culminaron con su falta de vivienda mientras se esforzaba por construir un futuro para él y su pequeño hijo Christopher Jr. El motivo de la falta de vivienda delinea un cisma intrigante en la historia de Gardner, proporcionando un contraste sorprendente para su eventual éxito. Si bien esta etapa de su viaje a menudo es sensacionalista y estéticamente alterada en los medios populares, la cruda realidad es que fue una fase de inmensa agitación personal durante la cual se enfrentó a los niveles más altos de vulnerabilidad humana. Sin embargo, incluso en medio de estas oscuras sombras de adversidad, el espíritu indomable de Gardner continuó brillando, iluminando el camino hacia su eventual triunfo. Siguiendo su extraña intuición, Gardner presionó diligentemente el camino que había elegido, envuelto por el ambiente de lo sin rumbo. Ante un abismo aparentemente insuperable, se resistió, desdeñando la desesperación mientras se aferraba obstinadamente al timón de su destino. La determinación fue el pulso constante que sustentaba su viaje aparentemente imposible. La suya fue una saga vista con una resiliencia imperturbable, una historia en la que los sueños superaban a codazos la miseria, y el éxito del amanecer remolcado como un faro obstinado en la cegadora niebla de la persistencia. Con sombría fortaleza y fe inquebrantable en su propia capacidad, Gardner aumentó su ritmo. El tesoro escondido de potencial que se escondía dentro de él brillaba cada vez más, dirigiéndolo hacia un triunfo inevitable. La rueda de la fortuna finalmente giró a su favor, llevándolo a emerger, como un fénix, del fuego coruscador de sus pruebas. El crescendo de la carrera de Gardner encontró su pináculo en su emblemático ascenso como corredor de bolsa. Su éxito en esta precaria industria, caracterizada por altibajos estresantes y catastróficos, a menudo ha sido considerado nada menos que milagroso. La suya es una narrativa de la pobreza a la riqueza en el sentido más verdadero, un testimonio del poder transformador del optimismo, la perseverancia, la aptitud y la oportunidad. El éxito, sin embargo, no generó complacencia en Gardner. De pensamiento independiente y ferozmente autónomo, pronto se dio cuenta de que el tejido de sus sueños no consistía solo en victorias personales. En cambio, conceptualizó la idea de tejer una historia de éxito que ofreciera inspiración a muchos otros que luchaban contra las dificultades sociales. Para lograr este ambicioso objetivo, dio un salto de fe monumental al establecer su propia firma de corretaje, Gardner Rich & Co., en 1987, potenciando aún más su legado de resiliencia, integridad y fortaleza. El hombre cuya profunda lucha se había metamorfoseado en un profundo éxito tenía otra lección más que impartir. Más allá de su propio viaje, Gardner eligió ser un catalizador constante para el cambio y el crecimiento en las vidas de los demás. Se convirtió en la encarnación de la esperanza y la inspiración, tocando millones de vidas con sus charlas, su creencia inquebrantable y su compromiso de convertir las adversidades en trampolines del éxito. Cuando el leitmotiv intangible del sueño americano tocó una fibra sensible en los corazones de millones de personas en todo el mundo, la vida de Gardner se vio absorbida por este revolucionario fenómeno sociocultural. Sus hazañas, entremezcladas por así decirlo con un optimismo invencible, y una pasión sin escrúpulos por el éxito, resonaron profundamente en una sociedad muy consciente de las oportunidades y adversidades que entrelazaban el esquivo sueño. La brillantez de la historia de Chris Gardner no reside en su calidad de cuento de hadas, marcada por una progresión de éxito ininterrumpido. Más bien, es el extraordinario viaje, plagado de obstáculos y dificultades, lo que hace que su historia sea tan convincente.
Pragmático, pero lleno de esperanza, oscuro y sombrío, pero infundido con el brillo de un espíritu eterno, tiene la apariencia de una vida vivida al máximo, una vida dictada por una voluntad inexorable de éxito. Y, sin embargo, detrás de la fachada de fuerza y resiliencia, envuelta bajo los retumbantes altercados del mercado de valores y el caos de la vida cotidiana, se encuentra una persona que profundiza más que la capa superficial de éxito. Las muchas facetas de su carácter, desde el astuto hombre de negocios hasta el amoroso padre, inspiran admiración y reverencia a partes iguales. Cuanto más se aprende sobre Gardner, más se da cuenta de la enormidad de su viaje. Su determinación y fe, incluso cuando yacía atrapado en el abismo de la falta de vivienda, su búsqueda del conocimiento incluso mientras yacía abigarrado por la pobreza, su creencia inquebrantable en los sueños cuando la realidad estrangulaba su existencia, sirven para reforzar la naturaleza colosal de sus logros. En el acto fácil pero monumental de pasar las páginas de tomos antiguos en bibliotecas públicas mientras estaba sin hogar, sin darse cuenta de los relucientes índices del mundo exterior, alimentó sus aspiraciones nacientes y aprovechó sus sueños no articulados, resonando así con el espíritu perdurable de la humanidad. Su historia sostiene una antorcha al estimulante poder de la confianza en uno mismo, arrojando luminiscencia sobre la credibilidad de que el conocimiento es de hecho el arma más poderosa de la humanidad. Chris Gardner, a través de su incesante viaje, nos enseña a todos un par de cosas sobre la vida. Ilumina el camino hacia el autodescubrimiento, impulsa nuestras zonas de confort y hace sonar nuestras dimensiones de expectativa. Su vida, una mezcla de resiliencia y optimismo, de pruebas y triunfos, se convierte en un tapiz indeleble tejido con hilos de promesa y resistencia humanas. En el centro de todo esto, Chris Gardner es un hombre que, con el arsenal de determinación sin adornos, luchó y ganó su lugar en el escenario de cartas. Su vida, una fuga de enormes probabilidades y perseverancia tenaz, sirve como una elocuente oda al espíritu humano y un santuario anónimo al optimismo decidido. Si bien la magnanimidad de Gardner al compartir las enseñanzas de su vida se ha vuelto legendaria, tal vez sea su propio espíritu inquebrantable en el contexto de sus desgarradores desafíos la lección más profunda y duradera. La historia de su vida es un poderoso recordatorio de que, frente a dificultades aparentemente insuperables, el espíritu humano puede surgir y prevalecer, y cada adversidad soportada se convierte en un trampolín hacia una vida de potencial ilimitado. La vida de Chris Gardner es un triunfo, sin duda. Pero es un triunfo nacido de la lucha, el trabajo duro y la resiliencia más que de la suerte o los privilegios. Sirve como un poderoso faro de esperanza para muchos que luchan por encontrar su camino en un mundo que con demasiada frecuencia da la espalda a los menos afortunados. Su viaje inspira, motiva y, en última instancia, pone en duda la noción misma de lo imposible, recordándonos que el éxito realmente no conoce límites cuando se combina con una determinación y un optimismo inquebrantables. Con su éxito incomparable en una arena que reverberaba con el estruendo de voces en competencia, las acciones de Gardner hablaron tan fuerte como sus palabras. Sus lecciones no fueron sueños huecos sino principios firmes y sólidos, destilados del duro crisol de la experiencia, templados con sabiduría innata y comunicados en un lenguaje simple y profundo. Estos son los principios que continúan transformando vidas y dando forma al futuro, tocando e inspirando a millones a su paso. Puede que haya sumergido sus manos en las turbias aguas de la desesperación y la desesperación, pero Gardner emergió inquebrantable e inquebrantable. El yugo de la falta de vivienda, en lugar de quebrantar su espíritu, endureció su determinación. La piedra de afilar de las dificultades, en lugar de frustrar sus sueños, perfeccionó aún más sus aspiraciones. Los recovecos de la adversidad, en lugar de restringir su vuelo, sirvieron como el convincente viento de cola que lo impulsó a grandes alturas. Como faro de esperanza para muchos, Gardner ha iluminado los caminos que alguna vez fueron brumosos de innumerables vidas. Su vibrante vida es un testimonio no solo de su propia pasión y fortaleza sino también del poder transformador de la filantropía, y el potencial duradero de la resiliencia humana. Su ascenso desde las profundidades de la miseria hasta el cenit del éxito suena fuerte con un toque de clarín, un potente recordatorio de que nunca es demasiado tarde para cambiar el rumbo, que uno nunca debe dejar de soñar. En consecuencia, la saga de Gardner es más que una historia de triunfo personal. Es una narrativa que rompe los estereotipos sociales, y se atreve a crear nuevos paradigmas de éxito. Es una historia que revierte las narrativas tradicionales sobre las personas sin hogar, convirtiendo una condición supuestamente debilitante en un trampolín hacia el éxito, preparando el escenario para que muchos otros sigan sus pasos. Es una historia que demuestra el poder transformador del espíritu humano, convirtiéndolo en un modelo de liderazgo inspirador a nivel mundial. Siempre sincero y directo acerca de su pasado, Gardner nunca ha rehuido compartir su historia. Su enfoque abierto y vulnerable de la vida, y su incesante deseo de elevar a los que lo rodean forman parte integral de su carácter. Esta transparencia, junto con su contagioso optimismo, es lo que le hace querer a su multitud de fans y seguidores, subrayando el hecho de que el verdadero liderazgo tiene que ver con la humildad, la empatía y el ardiente deseo de marcar una diferencia en el mundo. En el tempestuoso telón de fondo de su tumultuoso pasado, Gardner continúa forjando un futuro que promete inspirar cambios.
Su vida es un testimonio vivo del potencial de reinvención, un potente recordatorio de que es posible remodelar los destinos, y reescribir las historias que la vida ya ha escrito. Este mantra lo convierte no solo en un presagio de esperanza sino también en un defensor implacable de la noción de que el cambio comienza con un deseo y una creencia en esas mismas posibilidades. Incluso en medio de todo el éxito y los logros impresionantes, Chris Gardner permanece firme y sus avances aún están llenos de humildad. A pesar de que la vida a menudo impone limones en sus manos, continúa haciendo limonadas de sabiduría e inspiración, de las que millones obtienen sustento. La historia de su vida no es solo un modelo de éxito individual, sino una historia duradera del poder del espíritu humano, que resuena con los ecos de la perseverancia, la resiliencia y, sobre todo, la felicidad. En conclusión, será negligente reducir a Chris Gardner a los límites de su inmensa lucha contra la falta de vivienda o su éxito indomable en el mercado de valores. Su vida es una sinfonía, repleta de notas contrastantes pero interrelacionadas de armonía y discordia, adversidad y triunfo, lucha y éxito. Pero en esencia, su vida es un himno de resiliencia, una conmovedora balada de esperanza y un legado perdurable del infinito potencial de la humanidad. En la gran obertura de la vida, la sinfonía de Gardner resuena con temas de fortaleza y resiliencia, componiendo una melodía atemporal de optimismo inquebrantable. A lo largo de su propio viaje, no solo conquistó sus propias circunstancias, sino que también redefinió las percepciones sociales. Su historia se desarrolla como una narrativa cautivadora, un modelo de perseverancia que ilumina el camino desde el pesimismo más oscuro hacia el optimismo más brillante. En los anales de la historia, Gardner se ha labrado un lugar para su extraordinario viaje. Su vida es un faro que guía a millones de personas fuera de los oscuros pasillos de la desesperación y hacia el horizonte de infinitas posibilidades. Su resiliencia, determinación inquebrantable y sed inquebrantable de éxito lo han convertido en un ícono atemporal de inspiración. Incluso hoy, mientras el viaje de Gardner atraviesa áreas más allá de los 4 rincones del distrito financiero, repletas de pruebas y victorias, la esencia de su viaje sigue siendo una estrella guía. A lo largo de su vida, muchos han reconocido que el éxito puede ser más que riqueza material, puede ser un impacto positivo, una influencia que enfatiza el potencial transformador que permanece latente dentro de nosotros, esperando la chispa de la determinación personal. A pesar de los muchos años que han pasado, los principios de la vida de Gardner siguen manteniéndose firmes. Su valiente elección de liberarse del ciclo de adversidad y escribir su propia narrativa ha dominado su viaje, inspirando una multitud de vidas a su paso. Su historia no es solo un testimonio de la tenacidad del espíritu humano, sino una observación alegre de los avances que puede lograr el potencial inactivo, dado el contexto adecuado de determinación y oportunidad. La sinfonía de la vida de Gardner, por tanto, obsesionada con la retórica eterna de la adversidad y el triunfo, la discordia y la armonía, persiste, muy parecida al eco de un coro milenario que no habla del triunfo de un solo individuo, sino de una verdad universal. La atracción magnética del potencial humano. Su vida, un testimonio vivo de los reinos del espíritu humano, es un conmovedor recordatorio de que, de hecho, es posible pintar una obra maestra a partir de las situaciones más duras. En esencia, la historia de Chris Gardner es una bandera de oración tibetana, que se despliega en los vientos eternos del cambio y lleva los mantras transformadores de esperanza, perseverancia y optimismo inquebrantable. Es emblemático del potencial humano y de su infinita capacidad para trascender las cadenas de un pasado empobrecido para escribir un futuro rebosante de posibilidades. En una era dominada por el glamour vacío y la fama efímera, el extraordinario viaje de Gardner se erige como un faro de sustancia y resiliencia. Su vida es un testimonio de las insondables profundidades del potencial humano, y sirve como un ejemplo atemporal de cómo la perseverancia implacable y la determinación inquebrantable pueden impulsar a un individuo desde el abismo de la desesperación al cenit del éxito. Mientras cae el telón de este conmovedor recuento del monumental viaje de Christopher Paul Gardner, su historia continúa resonando en millones de personas en todo el mundo. Un faro de esperanza y una encarnación de perseverancia, la historia de vida de Gardner no es de éxito demasiado romántico, sino un testimonio de lo que se puede lograr mediante una determinación inquebrantable, un optimismo inquebrantable y un espíritu humano increíblemente resistente.